Bienvenidos a Incendiares, un podcast de resistencia queer con sus maricas revoltosas favoritas. Este es un espacio para compartir el arte, los afectos y las ideas más peligrosas desde este rincón de la periferia. Y aquí estamos, Singapur. Harlem, el pirata anarquista, y esta semana nos acompañan dos invitades muy especiales, que son Robin. Hola Robin, ¿cómo estás? Hola, muy bien, saludos a todos. Y Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo te encuentras? Hola, súper, un gusto estar aquí. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Hoy vamos a hablar de nuestras traumas de la infancia relacionadas con la sodomía y la religión, y de que si Dios, de que si los dioses, las diosas. Entonces, pues váyanse sentando porque hoy, y vayan sacando sus pañuelos también porque hoy vamos a seguramente derramar más de una lágrima. Así que, pues nada, ¿gustan que empiece yo o alguien más quiere compartir sus tristes historias? Sí, amiga, tú date primero. Vale. Bueno, la verdad es que yo no tengo como muchas experiencias tan traumáticas. Realmente mi familia no es así como que súper religiosa. O sea, siempre hubo, o sea, sí siempre hubo una, digamos, como presencia de la religión, ¿no? O sea, sí somos, bueno, mi familia es católica y sí fui criado que sí con la comunión, que sí esto y lo otro. Este, pero realmente como que nunca sentí que hubiera como tanta presión, ¿no? Por cumplir como estándares y eh, bueno, todas estas cosas muy apegadas a la religión, ¿no? Yo por mi parte, ahorita me considero agnóstico, pero bueno, eso es como otro proceso. Así que realmente así como traumas fuertes con la religión no tengo, pero sí tengo también muy presente que pues bueno, hay personas que sí los tienen y que hay familias que sí son más estrictas con esto, ¿no? Y pues ya. ¿Cómo fueron sus infancias, chiques? Cuéntenos. Ay, amiga, yo quería más chisme, quería saber cuándo te golpearon con una Biblia porque te encontraron poniéndote los tacones de la mamá y para que me digas, no, está todo bien tranquilo. Pues sí, no, o sea, a mi vida le faltó drama como en ese aspecto, pero en muchos otros hay bastante, hay suficiente. Sobran. Sí, pero pues sí, perdón por tener una infancia tan escueta. Ay, pues, bueno, esta semana estamos acá echando el chal sobre religión y hay que empezar a aterrizarlo como a nosotros, como personas queer, como personas disidentes, en el caso de algunos como anarquistas, cómo fue crecer en un país donde la mayoría de las personas son católicas y más allá de ser católicas traen muchos prejuicios y muchos estigmas basados en su fe y cómo esto nos ha afectado a nosotros, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que de cría a mí sí me obligaban a rezar. Mi mamá sí me enseñó el Padre Nuestro y no recuerdo qué otros cánticos católicos extraños porque ya los bloqueé del trauma, pero sí era de esas crías que antes de dormir tenías que rezar tus 20 Padre Nuestros y arrepentirte de tus pecados y yo así de, no mames, tengo 5 años, güey, qué pedo, cuál pecado. Y también me acuerdo que desde muy morrito era muy contestatario. Entonces, en alguna ocasión, yo nunca me tocó la vivencia de ir a una escuela católica, pero sí me tocó que cuando yo iba a la primaria, así tipo 7 años que yo tenía, le hablaron a mis papás porque yo les estaba diciendo a mis compañeritos que no creía en Dios. Así de que me sentaba con mis compañeros y les preguntaba, oye, ¿tú crees en Dios? Y me decían, sí. Y yo, ¿por qué? Pues porque me dijo mi mamá y mi papá. Y yo, ¿y eso qué? Y me acuerdo mucho que yo vivía con mis abuelos paternos y pues la señora súper católica, súper conservadora y siempre me sacaba acá comentarios súper random, ¿no? Y yo así de, ¿qué chingados me está queriendo decir? Yo no lo entiendo porque yo nunca tuve como esta etapa de realmente creérmelo, de realmente sentirme a gusto en una religión católica. Siempre fui mucho de cuestionar. Era esos morritos, esos mocosos insoportables que te preguntan, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y si no me das una respuesta satisfactoria, no te creo.
Es así como, es que no me quieres explicar porque estoy pequeño, no me quieres explicar porque piensas que soy tonto, porque soy un niño y que no te voy a entender. Siempre fui de ponerme al pedo y yo tuve la desgracia de que a mí no me obligaron a hacer mi primera comunión hasta la adolescencia. O sea, yo estaba en secundaria, yo había salido del closet en ese momento como bisexual, todavía me vivía como morra, pero pues como morra queer, y todas mis amigas eran lenchas y en ese momento yo me declaraba atea, ¿no? Entonces a mi señora madre se le ocurrió por sus huevos imaginarios decir, bueno, vamos a mandar a las crías al catecismo. Y creo que me corrieron como no sé cuántas veces del catecismo por preguntar, o sea, ya ni siquiera por ponerme al pedo, por hacer preguntas. Y mi mamá se iba a verguear ahí con la catequista y con el padre y a decirles, si no le hacen la primera comunión a mi hija, les quemo la iglesia, les quemo la iglesia. Y pues acá el cura todo espantado, así de, no señora, no nos quite, se la hacemos, ¿no? Hay una parte del catecismo, no sé aquí a quién le tocó ir al catecismo, que te hacen rezar como que renuncias a Satanás y la verga, y que no sé qué, y pues yo no quería renunciar ni a Satanás ni a la verga, ¿no? Entonces yo dije que no, y todos en el catecismo así de, no dijo, no renunció, su alma pecaminosa, y pues a mí sí me tocó como ser el escándalo en mi clase de catecismo. Yo de hecho tenía por ahí un noviecillo de secundaria con el que llegué a coger ahí donde tomábamos las clases de catecismo. Sí, acá pues ya saben cómo es desde joven, sí, yo nunca he sabido disimular esas cosas, ¿no? Acá profanando el patio trasero de la iglesia, no, sí, qué buenos tiempos, qué juventud tan descarriada. Y me acuerdo que mi mamá bueno, mi mamá nunca se enteró de que cogía ahí, ¿no? Perdón, mamá, si escuchas esto, sí es cierto y la verdad no me arrepiento, pero perdóname, madre. Y, y yo sí tuve siempre esta idea de, no, más bien yo siempre fui visto como el rebelde sin causa, porque la gente afuera no lo entendía y yo cuando era muy morrito, pues sí me declaré de entrada ateo, ¿no? Pero me acuerdo mucho de que a mí me hicieron ir al catecismo a base de amenazas. O sea, fue como, si no vas al catecismo, te quito tus libros y no te dejo ver a tu novio y no sé, ¿no? O sea, a base de prohibiciones y a mi hermana, que es 5 años más morrita que yo, pues a esta güey sí le gustaba, ¿no? Porque yo me acuerdo que pasaba cada perro coraje resolviendo los ejercicios del libro de catecismo, así de que me emperraba, ¿no? Y mi mamá bien preocupada porque iba a quemar mi alma en el infierno, porque no hacía la tarea del catecismo. Porque hasta eso mis padres no tuvieron ideas como homofóbicas ni transfóbicas basadas en su religión, pero sí tenían como otras ideas, ¿no? Otro tipo de prejuicios. Entonces, como persona queer, no tuve tanto pedo al crecer en una familia católica, pero por ejemplo mi mamá, que es de un pueblo en Xochimilco y que ahí son como súper católicos y de reforzar mucho esas tradiciones, tiene incluso un hermano que es cura, ¿no? Y ese güey sí tiene las ideas pedorras de que pues, todos nosotros vamos a arder en las llamas del infierno en tanga porque pues nos gusta el harto sexo anal y porque somos trans y porque somos gays y porque somos lenchas y porque somos queer. Y ellos sí le decían a mi mamá, ¿no? Así de, es que te va a salir desviada, es que te va a salir lencha, es que si algo malo le pasa a tu hija, va a ser tu culpa porque le das muchas libertades, ¿no? Entonces, a mí no me tocó escuchar eso porque mis tíos le tenían miedo a mi papá, que siempre ha sido de un carácter muy fuerte, pero mi mamá me lo contaba, ¿no? Mi mamá toda preocupada y yo así de, pues que te valga verga, ¿no? O sea, el chile, para empezar, si me pasa algo malo por mis decisiones, no es tu culpa, es mía por pendejo, porque me están diciendo, te vas a estrellar, güey, la pinche pared y ahí voy a darme de todo. Entonces no es tu culpa, para empezar. Pero sí tenían como súper asimiladas estas ideas de la culpa, del catolicismo, de que cómo iba a ser yo tan rebelde, tan contestatario, tan vulgar, tan exhibicionista y más, o sea, a mí más que
más que limitarme, aprendí a crecer con el estigma sobre mi persona y a mandarlos a la chingada. Y a saber que toda la gente que compartiera esas ideas y esas tradiciones me iba a ver mal y siempre iba a ser raro y siempre iba a ser atacado, pero me sirvió para que desde muy morrillo supiera cómo mandar a las personas a la chingada y tener verbo para decirles que no y que no se metieran y que pues a la verga, ¿no? Sí me acuerdo que para mí una de mis memorias más traumáticas y peores de la infancia fue la primera comunión, porque yo todavía no salía del closet como hombre trans, pero sí me caló un chingo tener que usar vestido blanco, el proceso de ir a comprar ese vestido blanco, de tenérmelo que probar, que la gente me viera, que me dijera cómo me veía mejor o no con tal o cual vestido, que ni siquiera me dejaran usar un vestido con el que me sintiera cómodo, que por más que yo insistí y pregunté que si yo podía llevar pantalón y traje, que por qué no, no, que porque como naciste con vulva, tienes que llevar vestido. Entonces, eso para mí sí fue una experiencia muy fuerte, muy traumática. Yo creo que a lo mejor la banda cis no lo entiende, pero incluso cuando todavía no tenemos un nombre que darle a nuestra identidad, sabemos quiénes somos y sabemos qué es lo que no somos y hay cosas que te duelen mucho, o sea, la gente va a decir, qué mamada, ¿no? Ponerte un vestido blanco, güey, es que no solo es el vestido, es cómo me lee la gente, es cómo me siento yo dentro de eso, entonces para mí esa sí fue una experiencia muy fea. Ya después de transicionar y de cambiarme el nombre, yo le decía a mi mamá que la iglesia católica ya me excomulgó por trans, pero como a mi mamá le preocupa mucho que mi alma arda en el infierno, ella dice que no, que a los ojos de Dios, aunque me cambie el nombre 10 veces, sigue siendo mi alma ya bautizada y salvada del pecado original, ¿no? Esa es mi experiencia en mi infancia, viviendo en un entorno donde la mayoría de las personas que yo conozco son católicas, pero pues Robin, Gabriel, ustedes cuéntenos cómo les tocó vivir, ¿no? Porque también aquí hay brechas de edad. Creo que acá Singapur y yo somos un poco más morros, más inexpertos en la vida y un poco más pendejos. Y ustedes que ya son todas unas señoras de mundo, experimentadas y sabias, ¿cómo les tocó vivir su infancia? Mira, fue de la chingada crecer en los 90s. Y supongo que antes fue peor, pero, pero fue horrible. Si quieren drama, aquí va. El mío tal vez no es tan emocionante, pero sí tiene unos plot twists feos. Entonces ahí les doy el chisme. Eh, cuando, cuando era en la infancia, que era pues un niño, un morrillo, lo que sea, creo que mi vida era más o menos normal, pero es muy triste lo que me acercó mucho a la religión, porque llegué ahí vivir muy dentro en la escuela católica y demás, a través de una mentira y muy, muy, muy fea. Lo que pasó fue que en aquel entonces, cuando yo iba a pasar a tercero de primaria, creo, mi mamá me dijo como, oye, ¿te quieres cambiar a esta escuela? Y yo así como, no, aquí estoy bien, ¿no? O sea, pues era un morrillo muy retraído, me costaba mucho relacionarme con los demás, pero pues estaba chido, ¿no? En ese momento y fue como, sí, ándale, mira, te puede gustar. Y yo, ¿por qué no puede gustar? Ah, pues porque hay puros niños. Y yo así como, ¿por qué chingados me va a gustar eso? No entiendo tu argumento, o sea, ¿qué quieres decir? Dice, bueno, pero además es una escuela católica. Y yo así de, a ver, explícame por qué eso me va a gustar. En aquel entonces yo no tenía una versión con el catolicismo todavía, fue desarrollada posteriormente, pero era como, pues no, o sea, sí somos católicos según, y pues sí quiero mucho a mi abuelita y todas las cosas que hacemos, pero no veo que eso me convenza. Y aquí viene el argumento fuerte. Me dice, mira, lo que pasa es que en esa escuela, si haces una prueba y te quedas después de la selección, tú puedes ir a estudiar a otro plantel donde le dan clases de música y entrenan a los niños que cantan en el coro de la basílica. Y entonces sí me llegó, dije yo, huevo, o sea, de aquí soy, porque desde pues, mis primeros recuerdos en la vida eran estar con mi cabeza pegada a un tecladito que teníamos chiquito,
y estar escuchando las notas en la vibración literal en mi cráneo, en mi mandíbula. El primer disco que tuve, que teníamos en aquel entonces, era un disco de música de órgano, que pues es música de iglesia, y para mí era como, no, sí, o sea, por supuesto que sí, o sea, no me importa si es solo niños o si es la religión, eso es lo de menos. Yo quiero aprender a cantar, yo quiero aprender teoría musical, quiero aprender solfeo y todo. Entonces para mí era como, sí, yo voy. Y pues órale, ahí voy a la escuela de niños, ¿no? Y pues es un ambiente pues culero, porque era como desde, nunca he estado en prisión, pero me imagino que es así, donde todo el tiempo tienes que estarte defendiendo de los demás y como que cuidar tu espacio y tu figura a base de intimidación y violencia, básicamente así era la escuela de niños. Entonces era chistoso, pero pues va, ¿no? Ni pedo, lo pago. Llega el día finalmente que tanto esperaba yo cuando se hicieron las pruebas para cambiarnos de plantel. Hago la prueba, por supuesto que me quedo, es así como, sí, a huevo, que pinche morro canta bien verga, que se venga al otro plantel. Llego muy feliz, finalmente, así con mi mamá, llegó el día, me hicieron la prueba, y ya, me voy al otro plantel, ¿no? Y entonces me dicen, no. ¿Cómo que no? O sea, no, porque, pues, ¿por qué no? Y yo decía, ¿cómo que no? O sea, es todo el sentido de que yo esté en este pinche lugar, o sea, ¿por qué no voy a poder ir? Y y nunca me lo explicaron, era como que no, pues porque no, y ya se acabó. O sea, pasaron la decisión mis padres. Supongo que la única cosa de la que realmente me arrepiento más en la vida fue de no haberme puesto más punk con mis padres en algunos momentos, y ese fue un momento clave, porque se me hizo muy, muy triste, me puso muy mal, fue así como, pues qué pinche sentido tiene nada ya. Y a la postre me costó después mucho trabajo aprender o ir aprendiendo o aprender cosas de música que apenas estoy aprendiendo. Fue un hito muy, muy fuerte en mi vida. Y pues ya nada, me jodí con esa mentira, esa traición. Y además quedé en este espacio donde no solamente era la escuela católica, era además la escuela católica solo de hombres. Entonces era muy violento porque pues desarrollas un terror en distintos niveles. Por una parte está el terror a ser diferente, no tienes que serlo, y los católicos desafortunadamente, pues no es por tirarles mierda, o sea, sé que hay gente de todo en todos lados, pero sí recuerdo, por ejemplo, a los hermanos y a los curas que estaban ahí, que eran muy buenos para veladamente tirar basura con respecto a la gente que es distinta. Por ejemplo, en aquel entonces empezaba a salir en la televisión Walter Mercado dando los horóscopos. No sé si ubican, por ahí tuvo un auge recién. Hay un programa en Netflix, ¿no?, que cuenta su vida. Y entonces no te tenían que decir literalmente ser queer, bueno, ni siquiera gato, no, ni siquiera existe, perdón, disculpen ustedes. Ni siquiera existía como que esa palabra o ese concepto, sencillamente era ser joto o ser lo que fuera, ¿no? Entonces era muy sencillo para ellos dar el mensaje, ¿no?, de decir, mira, está mal que seas homosexual, o está mal que seas diferente, o está mal que seas afeminado, ¿vale? No tenían que decirlo, sencillamente lo actuaban ridiculizando a las personas que eran diferentes. Y entonces eso se aprendía y se repetía. Y entonces en los distintos niños lo que tienes es una especie de pequeño policía que reproduce esas actitudes homofóbicas y, bueno, ahora pensaría yo transfóbicas y muchas otras cosas. Y pues no se te ocurra ser distinto porque te va a salir muy caro. Entonces la estrategia es, y bueno, esto tiene que ver con tal vez no el catolicismo en extenso, pero sí una parte muy específica, que es que el catolicismo por sí, el catolicismo pues sí valida excluir, minimizar, violentar, ridiculizar y cancelar a las personas que son diferentes. Entonces vives en un miedo constante. Aquí ya les estoy hablando de mi pubertad, adolescencia. Vives en un miedo constante en el que dices, güey, o sea, yo sé que en mi vida mental pues tengo curiosidad por vestirme de niña, por robarme una falda de mi hermana un día o la chingada, y es algo que sé muy bien que no debo hacer, y que nadie más lo debe saber, que nadie debe conocer este secreto, ¿no? Entonces es como muy, muy de la chingada esa presión de vivir constantemente con el miedo de que los demás te descubran. Y por otra parte, este es un miedo todavía más angustioso que no sé si lo llegaron a vivir ustedes, pero
lo que aprendes cuando aprendes bien, por decirlo de alguna forma, o cuando queda bien afianzado el mensaje de qué es lo que se supone que es el Dios católico, pues se supone que es esta entidad omnisciente que pues está en todos lados y también es omnipresente, está en todos lados, ve todo lo que ves y sabe todo lo que haces, y todo lo que haces también es todo lo que piensas. Entonces es como, güey, o sea, esto de que pues me quiero vestir de niña o lo que sea, ya lo sabe Dios. Y es de la chingada, porque también lo tengo que confesar, o sea, es un terror constante que tienes de los demás y de Dios que está en tu propia conciencia es horrible. Entonces es una muy buena receta para que crezcas con muchos miedos. Es algo que era muy angustiante, que fue muy feo, porque pues lo que aprendes es que estás mal y que tienes que suprimir y cancelar esos pensamientos que son distintos. Y pues es algo que se queda muy arraigado en ti y que dificulta mucho que después, vaya, probablemente, no probablemente, seguramente la transfobia más fuerte que yo haya tenido que enfrentar pues fue la mía propia, porque tenía que atreverme a pensar lo que era impensable, lo que yo había entendido que no debía pensar nunca. Entonces fue difícil porque fue hasta que fui creciendo que pude separarme de estas creencias que dije, no, espérate, esto no tiene sentido. O sea, o justo como decía Harlem, o escojo que me voy al infierno y que valgo madre, o me separo de esto. Y no tengo razones para permanecer aquí. Eh, y bueno, lo más triste en esta historia de traición y mentiras es que a la postre descubrí que en realidad la única persona que creía que tenía que cumplir con los mandamientos católicos y llevar una fe bien cuidada y todo lo demás en mi casa, nada más era yo. Yo y mi abuela, tal vez mi abuela era una persona muy católica, pero mis padres no creían eso, mis hermanos no creían eso, yo era el único pendejo que andaba ahí preocupándose por irse al infierno y fue como, qué poca madre, o sea, cómo me dejaron todos esos años hacer el ridículo y vivir con tanta angustia de gratis cuando eran cosas que ni ustedes creían, pero en fin, entonces esa es mi historia, ya me desahogué, muchas gracias por permitirme decirlo todo. Tú date, para eso son estos espacios, para reclamos, quejas y traumas. Y tú, Robin, cuéntanos, ¿tú cómo viviste el crecer siendo una persona queer en un ambiente católico? ¿Tu familia era católica o qué onda? ¿A ti qué te tocó? Ok, pues a mí me tocó una situación peculiar. Eh, alguien quien me dio mucho amor en mi temprana infancia fue mi abuela. Y justo resulta que ella era una persona, pues digamos, de mucha fe, así literal. Creo que iba casi todos los días a la iglesia y pues así como que tenía una... Vaya, la religión tenía un papel muy, muy importante en su vida. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que a una edad muy temprana ella me introduce a su fe, por así decirlo, pero lo hace de una manera que no es invasiva, al contrario, ella simplemente me muestra. Y lo que ocurrió, que para mí fue muy significativo, fue eh, que me llevaba con ella de visita a estas iglesias, a estos templos, y honestamente para mí la experiencia fue muy interesante, fue muy asombroso para mí entrar a estos espacios con esas dimensiones tan grandes, ese como ambiente de silencio casi sepulcral y ver todas estas imágenes, en ocasiones ver incluso la imagen de la crucifixión y ver la tortura, ver el dolor, ver la sangre, para mí fue algo muy impresionante a mi edad temprana. Entonces, mi primer encuentro, por así decirlo, con la religión fue de sorpresa, fue de asombro. Ahora ya en mi edad adulta o en estos momentos de mi vida me doy cuenta de que
Independientemente de esa impresión personal que tuve, me doy cuenta de toda la supresión y la represión que viví desde la infancia por estas ideas religiosas, digamos, por parte de la escuela, por parte de la misma familia, etc. La manera en que yo lo percibo es que las personas no tienen la, la oportunidad de apreciar la diversidad por cuestiones religiosas. Solo existe Adán y Eva, Eva es sumisa, Eva salió de la costilla de Adán, y analizando la religión católica cristiana en este sentido, nos podemos dar cuenta de que es una religión patriarcal. Y no solamente patriarcal, es casi militar. Es el padre, el dios militante, la furia, etc. Entonces, yo hago análisis de cómo toda mi primaria, pues vaya, fui una persona muy solitaria, y muy probablemente fue justo esa reacción de los niños, de mis compañeros, que fue homófoba desde muy temprano. O sea, yo recuerdo como todos mis compañeros desde, no sé, tercero de primaria, me decían: pareces mujer, pareces mujer, pareces mujer. Era lo que todo el tiempo me decían. Chistosamente, ellos sabían más de mi identidad de género que lo que yo hasta mis 30 años aprendí, pero fue una constante violencia. Los maestros no ponían como, vaya, pues simplemente lo ignoraban. No se tenía como esta concepción de lo que es el bullying como es hoy en día. Y pues simplemente fue una infancia pues un tanto solitaria y un tanto llena de odio, de comentarios, etc. Afortunadamente nunca pasaron como golpes así muy intensos ni nada de eso, pero pues puedo notar que el simple hecho de no poder yo simplemente haber crecido mi cabello como siempre quise, fue una forma de represión que pues fue muy dolorosa. O sea, la razón por la que yo dejé de estudiar en una institución fue porque no me dejaban presentarme como yo quería. Entonces yo dije: va, yo de aquí no soy, me voy a estudiar por mis propios medios. Me empecé a gestionar mi educación, y pues de alguna manera continué lo que yo creí que era lo más apropiado. Entonces sí tengo una percepción en la cual trato de ver cuál es la verdadera esencia de lo que se supone que es esa religión. Ahora, yo hago una distinción entre la figura de Jesús y el catolicismo y el cristianismo, porque esto es algo construido por el hombre, algo que fue construido con intenciones muy oscuras, muy terribles, pero otra cosa es la figura que de alguna manera inspiró ese movimiento. Incluso hoy analizando, yo pensé en la figura de Jesús como una persona radical y anarquista en su tiempo. Él defendía a una prostituta e hizo a todos autoanalizarse para que se dieran cuenta que no tenían derecho de hacerle ningún daño. Entonces, para mí eso representa una visión crítica, un pensamiento crítico, una visión basada en amor, y pues al final del día no hay nada más radical que el amor. Entonces, esa es un poquito la visión que yo tengo al respecto. Pues mira, qué curioso que menciones ahorita anarquía y religión y plata Dios, porque pues mucha banda ha de estar pensando ahorita, ¿no? Pues si Resistencia Queer son anarcos, ¿qué chingados hacen estos cabrones hablando sobre religión? ¿No? Porque no dioses y no amos, pero justo es esto. O sea, para empezar, aquí en la Resistencia hay dos vertientes bien importantes que debemos entender desde la anarquía y la religión, ¿no?
Como bien lo acaba de mencionar Robin, la religión se ha utilizado con fines de dominación, con fines políticos, con fines fascistas, con fines para justificar genocidios, invasiones, imposición, que viene desde el colonialismo, que viene desde un montón de chingaderas que están muy podridas y sobre todo, o sea, ni siquiera yéndonos a los grandes problemas y las grandes tragedias que han traído las religiones en el mundo. O sea, desde nuestras vivencias personales, todos lo acabamos de mencionar, límites, 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 castigos, 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 culpa, 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 ¿no? Todo esto de un constructo católico y cristiano y de muchas otras religiones que manejan esta misma dinámica de aterrorizar a los creyentes y de condicionarlos como si fueran cachorritos. Y por eso la anarquía, el anarquista, repudia la religión, ¿no? ¿Por qué voy a ceder mi criterio, mi moral, mi acción y la dirección de mi vida a algo que tal vez ni siquiera existe y que, como bien lo mencionó Robin, otros hombres, otros seres humanos lo están utilizando como herramienta para mantenerme limitada, dominada, sumise, o incluso para acabar con mi vida si no le soy conveniente a sus intereses personales, a sus intereses políticos, ¿no? Entonces, pues obviamente nosotros como anarquistas repudiamos totalmente estas formas en las que se utiliza a la religión con fines fascistas, con fines de discursos de odio. Sin embargo, nosotros como anarquistas no le vamos a decir a la banda en qué tiene que creer o qué no. O sea, como anarquistas también defendemos esta libertad, ¿no? De si la comadre acá quiere prenderle su velita a la Santa Virgen de las Barricadas para que no le caigan los puercos a mitad de la protesta, adelante, ¿no? Y si la otra le va a ofrecer un sacrificio de flores a mitad de Cutli para que se le caiga el pito al machito que la está acosando, pues también es válido. O sea, y esto me lleva a que muchos de nosotros, como personas queer, hemos retomado y hemos conciliado con otros tipos de espiritualismo o incluso sí de religión en nuestras vidas, ¿no? Hay mucha banda trans que en Tepito le rinde culto a la Santa Muerte. Neta, yo conozco a varias comadres que son queer y que tienen su altarcito de la Santa Muerte. Yo también tengo el mío, porque después de esta etapa de mi adolescencia, de una radicalidad totalmente atea, así de decir, no, dioses no amos, no existe y me cago en tata Dios, fue reconciliar con muchas cosas, más que desde la religión, desde el espiritualismo, desde algo que sana, desde algo que nos ayuda a veces a medir, a encontrarnos y a no ahogarnos de realidad. Y es bien curioso porque cuando yo me interesé en el culto a la Santa Muerte, investigando y leyendo, encontré que muchas personas trans nos acercamos porque el catolicismo nos rechaza y rechaza lo que somos y rechaza la forma en la que nos expresamos y la forma en que vivimos y la forma en que amamos y la forma en la que manifestamos nuestros deseos y nuestra sexualidad, y que la Santa Muerte se empieza a volver un refugio para los marginados, los rechazados, los raros, que es la que le cumple el milagrito a alguien que ningún otro santo del catolicismo se atrevería ni siquiera a mirarnos por encima del hombro, ¿no? Y aquí en México, pues sí es bien común seguir cargando con estos rituales porque, seamos honestos, ¿no? A la mayoría de los mexicanos nos maman los rituales, nos mama el Día de Muertos, el estar conectados con nuestros antepasados, el rendirles culto. A mí siempre, siempre, siempre me ha gustado el mundo de los muertos, abordado desde muchas religiones, ¿no? Y por otro lado, me ha tocado también conocer a mucha banda que se acerca a la brujería. Desde banda que se dedica a la santería, hasta banda que toma caminos por la Wicca. También conozco banda queer que es budista, banda queer que es satanista. Entonces, realmente hemos encontrado formas de reconciliarnos con la religión, pero sobre todo con la espiritualidad, creo yo, al entender que muchas
otras religiones nos abren caminos en cuanto a la dualidad de lo femenino y lo masculino, a las libertades de existir como lo hacemos y que no nos castigan por ser eso, ¿no? Porque muchas veces estamos peleades con la forma fascista en que la iglesia y el Estado y la sociedad se ampara en tata Dios católico para matarnos, para ridiculizarnos, pero seguimos buscando una figura espiritual hacia la cual sentir simpatía, hacia la cual acomodar en nuestras vidas, y que hay mucha banda queer que toma estos elementos de forma positiva, ¿no? Hay banda que yo cuando voy a las marchas con las compas, siempre nos echamos una oración acá bien brujas para protegernos, para cuidarnos, para ampararnos cuando vamos a salir a las calles, ¿no? Y no falta que las que no van nos prenden una velita y la ponen en su altar o se la ponen a la Virgen, o sea, la verdad es que la religión sigue presente en nuestras vidas y sería absurdo negarlo, ¿no? Sería absurdo que porque una persona religiosa nos trató muy mal en nuestro pasado, ya todas las personas LGBTIQA más somos ateas. Eso es una falacia, es completamente erróneo. Entonces, a mí me gustaría saber cómo ustedes, si ustedes han reconciliado en algún momento con una religión, si practican alguna religión ahorita en sus vidas, cómo la llevan a cabo, si hubo cosas que entendieron después y acomodaron de otra forma, como Robin, que de repente al mirar atrás podemos encontrar muchas cosas diferentes y podemos acomodarlas donde ya no duelen, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes? Cuéntenme, ¿a qué santito le rezan para que les cumpla sus milagritos? Ay, mana, fíjate que ahorita escuchando todas las cosas que dijeron, me puse a pensar y dije, ay, pues ¿cómo habrá sido? Y o sea, sí, la verdad les digo, o sea, no, mi infancia no fue muy estricta, pero pues sí no faltaba de que si el ritualito, de que si la vela, de que si las limpias, de que si así ya sea, ¿no? Este, y pues no sé, yo ahorita estoy en un punto bastante como confuso, ¿sabes? Como que una parte de mí, no sé si ya por inercia de mi educación o por la razón que sea, como que sí dice como de, ay, pues es que, pues sí tenemos que formar parte de algo más grande, ¿no? O sí debe haber algo, o no sé, como que este enfoque tan antropocentrista de que todo gira alrededor del ser humano es, no sé, se me hace como demasiado pesado como para soportarlo en los hombros, ¿no? Entonces como que esta parte sí quiere creer que tal vez hay algo, que tal vez hay un plan, que tal vez, no sé, algo que no vemos pero que podemos percibir de alguna manera, ¿no? Pero hay otra parte que es como de, güey, o sea, como decía, ¿no? O sea, como de, güey, pero pues es que no lo veo, ¿no? Y ya de buenas a primeras llegas a la vida y te quieren meter el putazo de que te están viendo desde arriba, de que en todos lados, de que los dioses, de que por eso tienes que educarte, de que esto y lo otro y aquello, y tú dices así como, ay, pero no sé ni qué estoy haciendo mal, güey, no sé ni por dónde me va a llegar el chingadazo. Así, ahora sí como dice el meme, ¿no? O sea, acabo de llegar y ya están lloviendo vergazos, básicamente. Gay panic. Y pues sí, entonces la verdad como que eh, yo creo que de manera semejante a Harlem, eh, pues de pequeño yo también me preguntaba muchas cosas. Recuerdo que una vez mi tía sí llegó a decirme como de, si tienes tantas preguntas, ahí está el diccionario. Porque neta yo era como de, ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? ¿Y qué es aquello? Y sí recuerdo que, bueno, no sé, mi actitud siempre ha sido como medio temerosa un poco. Entonces sí llegó un punto en el que dije, ah, bueno, pues ya no voy a preguntar nada, ¿no? Pero sí había ciertas cosas de ciertos rituales o ciertas afirmaciones que yo decía, pues como que no me suena, ¿sabes? O sea, como que te lo paso y lo puedo hacer sin pedos. O lo puedo hacer así como de mala gana, pero pues lo puedo hacer. Pero no acaba de resonar conmigo, ¿no? Y hasta la fecha sí varias cosas. Y ahorita estoy, justamente hace rato que me estaba haciendo la bañación, de que limpiando mi cuerpo y así, renovando energías. Este, empecé como igual a divagar sobre eso, ¿no? Porque de hecho igual durante algún tiempo, así como cuando estaba ya entrando un poquito de lleno en la adolescencia, descubrí la religión Wicca, ¿no? Que justamente como era una parte mía que quería como escapar de esta condena del catolicismo, que si bien no se hacía presente por la familia, sí se hacía presente por, pues tal vez un poco por la sociedad, pero más que nada por lo que escuchaba, ¿no? De que lo relacionado
a Dios, Cristo, la religión católica y la Virgen de Guadalupe y no sé qué, rechazaban lo joto y lo marica y lo queer y todo esto. Y aunque no había presión familiar, de alguna manera yo sí sentí la presión social, entonces dije, bueno, pues si mis creencias no son de aquí, tal vez tenga que cambiar de creencias, ¿no? Y las voy a mover para acá. Y dije, pues la Wicca de que natural, güey, de que vegana, naturaleza, y el viento y el aire y el fuego y así. Y dije, qué místico, qué divino. Ahora sí quedé como la tesorito, ¿no? Y yo así llego y digo, ¿qué? Y empiezo y no sé, siento cosas. Y se me hizo muy bonita, ¿no? También por esta parte de que investigando, este, un poquito, vi que también estaba como, que no tenía como tantos pedos con esto de que los matrimonios, igualitarios y cosas así, ¿no? Como por cuestiones de género y así. Que bueno, sí tiene como un poquito sus tintes relacionados con eso, pero que pues no es tan eh, estricta, ¿no? O tan cerrada como otras religiones. Y dije, pero pues la verdad terminé dándome cuenta de que tampoco era para mí. Y después empezó como esta frustración de, es que entonces ¿para dónde jalo? Y ya encontré el agnosticismo, bueno, el término, ¿no? Que es como que pues no estás como de que 100% creyendo en un sí o en un no. Y dije, pues yo creo que soy de aquí. Y, y pues sí, entonces hasta la fecha eh, pues me sigo cuestionando y es un cuestionamiento que pues sí me frustra, ¿no? O sea, porque no sé, con esto de que todas las respuestas están dentro de ti o también como esta idea, yo creo que sí tengo personalmente muy arraigado esto de que eh, las instituciones religiosas son como que la fuente del conocimiento religioso y espiritual, ¿no? O sea, porque no sé, de alguna manera para mí hace como mucho sentido que vayan separadas, entonces sí tengo como conflicto, ¿no? Porque dices, ok, yo lo puedo leer y lo interpreto a mi manera, pero pues esa no va a ser la única manera, ni va a ser la correcta, ¿no? Ni cómo se quiso decir, porque hay mil y un formas más, ¿no? Entonces creo que sí, pues las iglesias tratan como de juntar eso, pero precisamente como dicen, ¿no? O sea, lo desvían por intereses personales y pues demás cagadas, ¿no? Y pues eso es lo que lo jode. Pero sí, o sea, como que la verdad estoy muy inseguro porque, o sea, una parte mía dice, pues es que yo puedo dar cuenta de mí porque yo me puedo tocar y me puedo ver y puedo sentirme, ¿sabes? Pero ¿cómo puedo creer en algo que no veo, que me cuesta sentir, que, que dicen que está en todos lados, pero pues yo no lo veo como de manera física, ni se ha presentado, ni las buenas tardes me ha dado y ya me quiere venir a decir que si me voy a quemar en tanga, que por cierto, qué bonito razonamiento, quemarse en tanga sería muy sexy. este... bailando en el infierno. Pero bueno, sí, básicamente es eso. Entonces como que yo todavía tengo pedos para encontrar en qué creo, ¿no? Y es más como que una incomodidad sobre qué chingados está pasando y por qué nadie me puede decir como bien qué onda con este pedo. Pero ya. ¿Qué dicen ustedes? Ok. A mí me resuena mucho tu búsqueda porque cuando te das cuenta de que en algún lugar como que no coincides del todo, pues es buscar por el siguiente. Yo creo que personalmente he optado por autogestionar mi espiritualidad, por armar mis propios rituales, pensar y en lo que, vaya, analizar en lo que realmente creo y no en las cosas que me han impuesto como creencias o como verdades. Yo creo que por ese lado me, me parece muy bonita la postura del satanismo, por ejemplo. Y chistosamente, no sé si a todos les pase, pero yo cuando era muy peque recuerdo que cuando de repente me juntaba con otros niños, con otras niñas, con otras niñas, era como, yo siempre proponía invocar a los espíritus. Me parecía muy bonito, era como, claro, o sea, hay algo más allá y por qué no estar en contacto, o sea, como que siempre me gustó mucho esa idea de explorar e incluso, vaya, el incluir, es como la diversidad en todos los planos. Entonces, Qué pues creo moderna. que... ¿Cómo? Qué moderna nuestra amiga aquí, servicios de medium a domicilio, pase usted. Pues por un lado creo que en este mundo
hay que, no sé, pues seguir nuestra intuición, seguir nuestro corazón, y a veces eso nos lleva a lugares que pueden parecer oscuros, que pueden parecer tenebrosos, pero allí probablemente encontremos algo muy valioso. Creo que gran parte de la idea del judeocristianismo es considerar que la oscuridad es algo malo, o que cualquier cosa que no sea el rosa y el azul es algo que hay que condenar. Y algo que a mí me preocupa un poco es esta influencia religiosa que está ocurriendo en toda Latinoamérica. Si nosotros escuchamos a cualquier hermano de cualquier país de América Latina, nos va a decir que es la idiosincrasia religiosa la que nos está sofocando, la que nos está matando. Entonces, si nos están matando es justo por eso, por ideas preconcebidas, prejuiciosas, absurdas, que pues lamentablemente las personas ni siquiera se cuestionan, simplemente aprenden a odiar. Y por otro lado, muchas veces considero yo esas violencias están escondiendo pasiones reprimidas. Creo que las personas trans, independientemente de su género, somos maravillosas, somos atractivísimas y tenemos una belleza que es inigualable. Entonces, pues es alarmante, o sea, es alarmante darse cuenta que pues nos está costando mucho el poder sobrevivir, el poder vivir, y es a causa de esas ideas tan terribles. O sea, la quema de brujas no ha terminado, sigue hoy en día, y pues aquí andamos, tratando de sobrevivir. Ok, pues creo que algo que me pasó después de esa separación de la vida con la iglesia es que en algún momento, después de muchos años, estaba yo dando un rol por ahí en algún lugar muy remoto, y recuerdo que era un momento más o menos asiago, no tenía como que mucho dinero, ni a dónde ir, ni sabía bien qué hacer, y entré a una iglesia, y me fue muy curioso observar esto, que todas las iglesias aparentemente en el mundo tienen una disposición muy parecida, porque la idea es que tienes que regresar a un lugar que te recuerda a otro que ya conoces. Entonces se siente como si reconocieras tu propia casa, y está muy bien pensado. La verdad es que sabe esta gente su negocio, sabe cómo lo están haciendo. Pero no es solo eso, no es solamente reconocer un edificio o reconocer las oraciones o reconocer las cosas que aprendiste, sino que hay una forma de espiritualidad que de alguna manera no deja de acompañarte y que no te abandona solamente con desearlo. Afortunadamente, el terror del que les hablaba hace rato, pues sí fue algo más fácil de olvidar. Pero hay otras cosas que sí son bonitas, como, no sé, la celebración del Día de Muertos, que ya mencionaba Harlem, o algo que es algo que siempre tenemos presente. Nuestra relación con la muerte es algo padre. Y como decía Singapur, la idea de que hay algo de una naturaleza o un orden superior, pues es algo que también es bonito pensar, que tienes esa idea que no puedes sencillamente cancelar. Y que estas cosas no tienen nada que ver con la transfobia que es aprendida o validada por las instituciones por motivos políticos o de poder, que normalmente se sirven de manipulación por medio de falacia de apelación a la autoridad o por manipulación a través de los sentimientos, pensando que además esto lo aprendemos de la gente que queremos. Y pues sí, ¿no? ¿Cómo vas a estar tú en contra de la gente que te quiere? Es difícil. Y la última estrategia pues es esta, ¿no? De exclusión y apelación al temor a arder en el infierno. Y bueno, cuando superas todo eso, entonces en la actualidad pasó algo muy bonito hace unos meses. Vino la persona del censo del INEGI y pregunta como, bueno, y puras cosas que no le podía contestar, ¿no? Desde el sexo o el género es como, no, como transgénero no existes, tú eres hombre, güey. Y yo sí, mira, no me voy a pelear contigo porque tú tienes la culpa, pero no es así, en fin. Y luego llegamos como, ¿quién es el jefe de familia? Pues mira, los únicos que mandan aquí en realidad son los gatos. O sea, no tenemos esa jerarquía en este lugar. Y la peor fue, bueno, ¿y qué religión?
Y yo así como, pues no sé si es tanto como una religión como una postura ética, pero si quieres que te conteste eso, pues satanismo sería lo más parecido que tenemos a una religión aquí. Las personas que vivían aquí en aquel entonces, ahora solo vivimos los gatos y yo. Y y entonces fue muy chistosa su reacción, cómo reacciona como con mucho temor, con la sola mención de algo que pues de pronto yo no le estaba explicando, pero tampoco me preguntó, ¿no? Entonces le decía yo, mira, o bueno, le hubiera dicho yo, hay distintas formas de entender el satanismo. Por una parte está el teológico, digamos, el que es más apegado a la idea de que existe un Dios y existe un diablo, ontológicamente hablando, y el aviano, que es más bien una postura ética. Entonces yo me estoy refiriendo más bien a eso si me tengo que referir a alguna forma de religión. Aunque justo como cuenta Robin, pues en algún momento también en la adultez temprana probé cosas distintas. Fue muy padre porque tuve, en aquel entonces me rodeé de personas con las que estaban muy informadas a este respecto y me hice de una buena colección de libros de ocultismo. Era muy bonito. Y era divertido, por supuesto. Mis experiencias con esa forma de ocultismo y ese satanismo pues tienen resultados limitados, y a la postre te das cuenta de, pues mira, no voy a sustituir una religión que no me da respuestas, o que no es que no da respuestas absolutas, por otra. No puedes sustituir un fanatismo por otro, eso sería erróneo. Entonces lo recuerdo más bien como una anécdota padre de amigos que tenían en aquel entonces. Y tampoco me quedaría con la idea de, no, pero lo que dice LaVey sí es onda, porque él sí es alguien que desarrolla una postura ética y más bien filosófica, y eso sí es importante, ¿no? Y pues la verdad es que no, porque lo que tienes que observar, y de hecho también lo dice el propio LaVey, es, bueno, pues tú tienes que seguir tu propio camino y establecer tu propia postura ética de lo que crees que es bueno y lo que es malo. Y eso es muy claro. Además, pues te lo dice la propia teoría de la decisión, en economía y en filosofía de la lógica. La idea es, pues no existen principios de racionalidad únicos que tú puedas establecer como, mira, esta es la receta para hacer las cosas bien y para tener buenos resultados, para ser alguien bueno. No, siempre tienes que evaluar tu contexto, ver qué persona eres, qué personas están a tu alrededor, qué consecuencias tienen tus acciones, y entonces puedes actuar con un margen de mayor o menor probabilidad de acertar. Y entonces, pues eso no te lo va a resolver ninguna religión, eso es algo que tienes que hacer tú. Entonces, lo que concluyo, o el punto al que he llegado en este momento, es, pues lo que tienes que tener es un autoconocimiento de cuáles son tus valores, qué son las cosas que son importantes para ti, cómo ponderas tomar tus propias decisiones y cómo encuentras alguna paz interior a través de ese autoconocimiento. Y últimamente, eso es muy curioso porque también hay cosas que tal vez no hubiera hecho de no ser gracias a la pandemia, por desafortunado que sea. Me estaba dando mucha ansiedad el entierro, el encierro, sorpresivamente. Y y empecé a practicar yoga, nunca me lo hubiera imaginado. Y ese ejercicio de que una actividad me obligue a estar sola con mis pensamientos otra vez, un entendimiento además con mi cuerpo como nunca lo había tenido, ha sido algo padre. Entonces, en este momento creo que es una conjugación de eso, de un ejercicio de no tener la pereza de no establecer una postura ética propia. Creo que es un trabajo que hay que hacer, pero además hay que aprender a conocernos, aprender a conocer nuestro cuerpo, aprender a conocer cómo nos sentimos, y pues esa espiritualidad no queda cancelada, no tiene nada que ver con la religión, y pues todos la podemos ejercer, vivir y disfrutar. Eso creo. Ay, comadres, muy satánicas todas aquí. Pues sí, es divertido. Y pues bueno, ahorita ya que nos metimos que si las brujas, que si las wiccas, que si los ritos, que si los muertos, que si Robin conjurando a su nana muerta para ver qué le había dejado en la herencia, pues les vamos avisando de una vez que la próxima semana el tema del podcast va a ser brujería. Entonces ya nos vamos a meter más a fondo en cómo hacer unos brebajes para que se curen de la cruda, porque yo las conozco y sé que son bien borrachas. Vamos a enseñarles a leer el tarot para ver si el mayate en turno es el bueno o si es amiga date cuenta.
ya les estaremos platicando de eso la próxima semana, Liebre y yo, con una invitada especial aparte, muy cotizada, muy artista, muy mística. Ya la estarán escuchando la próxima semana con nosotros. Y pues nada, les agradecemos por acompañarnos en esta ocasión hablando de estos temas tan polémicos. Ya ven que a nosotros nos encanta echar el chisme, estar en boca de todos, ser criticados y pues ya saben, nos gusta mucho esto, de ser los malos del cuento. Pues a ver ahora qué dicen sus tías después de que les decimos que nos rebelamos frente a sus falsos dioses. Y pues Singapur, ¿cuáles son las redes sociales de Resistencia Queer para que la banda nos siga y nos prenda una velita para que nos vaya bien la próxima semana en el podcast? A la breve, mana. Nos pueden seguir en Facebook y en YouTube como Resistencia Queer. En Twitter estamos como @resisten_queer. Y en Instagram nos pueden encontrar como resistencia_queer. Pues bueno, ya saben, nos escuchamos la próxima semana. Déjenos en los comentarios a qué dioses le hacen sacrificios ustedes los fines de semana, cuando van a abortar, a quién le ofrendan los restos de su bebé muerto, a quién le prenden una velita. Déjenos todo eso en los comentarios. Y la próxima semana les pasamos la receta para el amarre. Adiós. Adiós.